Hace un tiempo publiqué un video sobre homeopatía en mi canal y bueno, la homeopatía siempre despierta pasiones y confusiones también y lo va a seguir haciendo, ¿ya? Pero para eso estamos aquí. Así que bueno, cuando publiqué ese video recibí algunos comentarios y comentarios muy interesantes, bien argumentados, la verdad que con referencias de papers, de artículos científicos, lo cual me hizo sentarme a pensar y a hacer un ejercicio que realmente agradezco mucho porque eso es lo que quiero lograr con este canal, que es que me cuestionen, que me digan que lo que estoy diciendo está mal. También me gusta que me agradezcan y que me digan cosas bonitas, por cierto. Pero justamente el ejercicio de hacer ciencia tiene que ver con hacer ciencia en comunidad, es decir, cuando otras personas cuestionan lo que tú estás haciendo, eso también es parte del quehacer científico. Y hoy vengo a contestar un poco esos comentarios que he recibido, así que toma tu taza, que los conversamos aquí, tomándonos un café con ciencia. Por supuesto que agradezco completamente los comentarios que me hacen dudando lo que yo digo, pidiendo fuentes, referencias, y quiero hacer algo que en divulgación es esencial, que es corregir errores que uno pueda haber cometido, que los va a cometer siempre, ¿ya? Pero lo importante es irlos corrigiendo igual como se corrige la ciencia. ¿Ya? En mi video hablaba primeramente una breve historia de la homeopatía y hablaba de Hahnemann, que es básicamente quien propuso, quien planteó en primera instancia la homeopatía. Y si bien yo traté de hacer un video que fuera muy amigable, muy fácil de entender, se pudo haber entendido que lo que yo quería decir era que Hahnemann había sido un mal médico o un mal investigador. Y la verdad es que yo nunca quise decir eso porque de hecho Hahnemann es un investigador profundamente interesante. Hay muchos historiadores que se dedican a estudiar la vida de Hahnemann, los métodos que utilizó, ¿ya? Y uno de los papers que se me citó hacía alusión justamente a una situación muy interesante y es que se piensa que él fue la primera persona de la cual existe registro que utilizó el método del placebo, ¿ya? Y si lo recuerdan, o si no lo recuerdan, el placebo es básicamente que cuando tú estás probando un tratamiento, utilices una sustancia que tú sabes que no produce nada, ¿ya? Pero le dices al paciente que sí es su tratamiento para ver si es que ocurre algo o es simplemente un efecto mental de lo que está ocurriendo. Hahnemann efectivamente, o sea, los registros que existen de Hahnemann son registros de que él era un muy buen médico. De hecho, por eso él quiso desarrollar la homeopatía. Él la quiso desarrollar pensando en que los métodos que se utilizaban en ese momento eran métodos muy agresivos y él veía que no estaban produciendo ningún tipo de beneficio para el paciente. De hecho, muchas veces hacían más daño que la misma enfermedad o dolencia que tenía el paciente. Así que él en realidad era un médico muy dedicado, un investigador muy dedicado, que escribió todo lo que hacía, todos sus conocimientos, ya que estudiaba mucho, leía bastante. Así que yo no quiero dar a entender que piense que esa figura, la de Hahnemann, ¿cierto?, el padre de la homeopatía, es realmente una persona de poco rigor o poco inteligente o poco ilustrada, ¿ya? Simplemente lo que quiero decir es que obviamente hubo cosas que hizo en las que se equivocó. A mí me parece súper interesante, de hecho, pensar que en esa época él ya se había dado cuenta que tenía que darle algo a sus pacientes para que se calmaran, para que sintieran que estaban tomando algo y que en el fondo la mente trabajara antes sobre su estrés, sobre su ansiedad, sobre su enfermedad, ¿ya? Y por eso a él se le ocurrió esto de los placebos. Por otra parte, se me ha dicho o se me ha criticado que yo en algunos momentos he dicho que la homeopatía no es falsable y en otros momentos he dicho que sí es falsable. Y si no lo recuerdan, que algo o que una disciplina sea falsable significa simplemente que es posible falsarla, es decir, es posible hacer algún experimento que demuestre lo contrario a lo que estamos pensando, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, que si mi hipótesis es que todos los patos que existen en el mundo son azules,
esa es una hipótesis falsable porque entonces lo único que tengo que hacer es salir a hacer un experimento y si encuentro un pato amarillo o un pato de otro color, entonces demostré que básicamente no todos los patos son azules. Así que es falsable porque es posible decir que es falsa mi hipótesis, ¿ya? A eso nos referimos. Y la verdad es que sí, me hago cargo de eso, porque efectivamente en el video digo algunas cosas que después en los comentarios se contradicen un poco, pero la razón es que, ya, y me quiero defender, la razón es que si consideramos la homeopatía en su versión más limpia, más científica, ¿ya? La homeopatía sí es una disciplina falsable, en el sentido de que basta con que hagamos los experimentos, probemos las diluciones, lo probemos en distintos grupos de gente, con grupos control, ¿cierto? Unos que les estamos dando homeopatía, otros que les estamos dando un placebo, y entonces lo pongamos a prueba. Esa disciplina o ese tipo de homeopatía sí es falsable, por supuesto, ¿ya? Y de hecho es lo que se trabaja hasta el día de hoy. Los experimentos que se hacen todavía de homeopatía son de ese estilo, ¿ya? Sin embargo, hay otra rama, hay otra línea de homeopatía no tan conocida, pero que sí fue muy potente en su época y de hecho Hahnemann, el mismo Hahnemann, escribía acerca de esto. Es que él utilizaba algunas terminologías que realmente no son tan científicas ni tan falsables, justamente. Por ejemplo, él hablaba mucho de los fluidos vitales o el fluido vital, haciendo alusión a una especie de energía asociada a la vida, ¿ya? Que tenemos nosotros y que parece que también tenían los animales. Pero ese tipo de cosas ya no es tan falsable porque entran un poco en la categoría de casi una creencia religiosa, ¿ya? Porque no es posible demostrar que tú tienes algún tipo de energía espiritual o algo que no sea material, ¿ya? Entonces, para ese tipo de homeopatía, yo voy a decir efectivamente que no es falsable porque no podemos hacer ningún experimento de algo espiritual, ¿ya? Pero para la otra homeopatía, que por cierto es la más común, aunque incluso sea un poquito la más lejana a Hahnemann, sin duda que es posible hacer muchos experimentos y se han hecho y se siguen haciendo experimentos para falsar justamente la homeopatía o para corroborar si sirve para algo. Y finalmente, el tercer punto que quisiera tocar es que se me citaron artículos científicos, papers básicamente, en donde se obtenía un resultado positivo a favor de la homeopatía, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tenemos este artículo de acá, que fue publicado en la revista The Lancet, una revista muy famosa, ya médica, una de las revistas más prestigiosas del mundo. Este artículo es del año 86, 1986, y es un artículo en donde ponen a prueba tratamiento homeopático para las alergias, ¿ya? Entonces ponen a un grupo de personas que consuma homeopatía y a otro grupo que consuma placebo, básicamente, y ven cómo se registran los síntomas. Y lo que se observa en este estudio es que efectivamente los pacientes que consumieron homeopatía parece ser que tienen menos síntomas de alergia, lo cual indica entonces que han tratado su alergia, ¿ya? No voy a negar efectivamente que cuando tú lees el paper, eso es lo que muestra los resultados. Eso es efectivamente un paper que muestra resultados positivos para la homeopatía, ¿ya? Pero, como hemos estado hablando todo el tiempo en estos videos, ¿ya? O a lo que me dedico en este canal es a explicar justamente cómo funciona la ciencia. Pero si ese fuera el primer experimento que se hace sobre homeopatía, entonces yo entiendo que el resultado pueda ser fascinante y definitivamente lo que hay que hacer entonces es publicarlo y decir, wow, parece ser que la homeopatía funciona. Pero el segundo paso que hay que hacer después de eso es decir, ok, cuidado. ¿Ya? Vamos a replicar este experimento. Yo soy un grupo que trabaja en la China o soy otro grupo científico que trabaja en Chile o en donde sea, ¿ya? Y quiero poner a prueba estos resultados. Y eso es justamente el tipo de experimentos que se han hecho todo el tiempo después. Le voy a dejar un montón de artículos citados abajo, artículos científicos, ¿ya? En donde lo que se hacen es replicar este tipo de experimentos. Porque lo que queremos es saber si efectivamente los resultados de este paper son correctos, si son experimentos y resultados que se puedan replicar.
Y lo que se encuentra sistemáticamente es que no se pueden replicar esos resultados. Es decir, sí, ese paper del 86 muestra resultados positivos, pero la mayoría del resto de otros estudios científicos acerca de la homeopatía no muestran los mismos resultados. De hecho, muestra que la homeopatía no sirve para nada, ¿ya? Y eso es justamente lo que uno hace en ciencia para saber si algún tratamiento funciona o no, o si algún experimento se hizo bien o no. Necesita ser replicado por otras personas que no sean de la misma asociación, que no sean los mismos científicos, que no tengan los mismos intereses, para ver si efectivamente se pueden encontrar los mismos resultados. Y no se encuentran. De hecho, por ejemplo, en esta revisión sistemática, ¿ya? Se puede observar que lo que muestra un resumen de tomar todos o la mayoría de los estudios de homeopatía, ¿ya? Es que no hay resultados. No hay resultados con un tratamiento homeopático. Sí, existen papers, existen artículos que hablan acerca de resultados positivos, pero la calidad de esos estudios es muy baja, ¿ya? La calidad metodológica es muy baja, o los grupos son muy pequeños, o hay ciertos otros problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí lo que hay que recordar es la importancia de la replicabilidad en ciencia, ¿ya? Porque sí, en ciencia está lleno de artículos científicos que dicen cosas impresionantes. Pero si esas cosas impresionantes no se pueden replicar, no se puede hacer el mismo experimento una y otra vez y obtener los mismos resultados, significa entonces que no tenemos las pruebas suficientes para poder avalar esos resultados. Y de hecho, si lo piensan, que es una frase que obviamente usa mucho Carl Sagan y que muchos la repiten, pero aplica perfectamente para este caso, ¿ya? Mientras más impresionantes sean los resultados que obtenemos en un estudio, entonces más impresionante tiene que ser la evidencia que tenemos, ¿ya? Más sólida tiene que ser la evidencia. Y una cosa muy especial que requiere este tema de la homeopatía es que, ok, supongamos que los estudios son positivos y muestran que la homeopatía sí funciona. Si eso fuera así, esto causaría una revolución científica con respecto a cómo funciona la teoría cinética, cómo funciona la teoría química, la teoría molecular, incluso la teoría cuántica, para saber qué es lo que está pasando con respecto al funcionamiento de la homeopatía, porque rompe todas las reglas de la física y de la química que conocemos hasta el día de hoy. Y ojo, 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 porque aquí yo sé lo que me van a decir. No estoy diciendo que eso no pueda pasar. Yo no estoy negando que pueda llegar el momento en que los experimentos sean contundentemente replicados y tengamos que cambiar la teoría cinética, tengamos que cambiar la teoría cuántica. Pero ese momento no ha llegado todavía, porque los estudios, cuando son replicados en los estudios de homeopatía, no muestran los mismos resultados. Es decir, son consistentes todavía con mantener la teoría que tenemos hasta el día de hoy. Así que en resumen, lo que puedo decir es sí, Hahnemann fue un científico muy riguroso, muy dedicado, pero se equivocó en algunas cosas y también tenía creencias que no tenían base en nada, simplemente cosas que él decidió que era así, ¿ya? Los papers son importantes, pero es más importante un set de papers que digan más o menos lo mismo y que avalen lo que se está diciendo. Y que mientras más impresionantes sean los resultados de un paper, entonces más impresionante tiene que ser la evidencia que obtengamos al replicar estos resultados. Así que si la homeopatía en algún momento llega a probarse, aunque ya se ha probado innumerables veces que no funciona, ya, bueno, nos quedamos todavía con la teoría que tenemos hasta el día de hoy. Así que en resumen, la homeopatía no tiene base científica, no funciona, eso es lo que muestran los estudios sistemáticos. Y bueno, si quieres usarla simplemente porque te gusta y te parece simpática, allá tú. Pero evidencia científica no hay para respaldarla. Y espero que aún así me sigan comentando, me sigan criticando, sigamos conversando, la conversación está siempre abierta, siempre y cuando sea con un café con ciencia.